Teyoná Bochana, el guerrero apache más temido de la Sierra Madre, respiraba con dificultad. Una flecha española seguía clavada en su costado. La noche se tragaba las montañas. En lo alto del cañón, el fuego de una choza ardía débilmente mientras los lobos aullaban desde las sombras. El sudor mezclado con sangre corría por su piel curtida mientras sus ojos, negros como la obsidiana, buscaban el origen del silbido que acababa de quebrar el silencio. Un disparo. La bala rozó su mejilla y se perdió entre las rocas. Él giró el cuerpo, hundió la rodilla en la tierra y apuntó su lanza hacia la oscuridad. El viento traía olor a pólvora y miedo. Pero lo que más lo inquietó no fue el enemigo. Fue el presentimiento de que esa noche el destino lo estaba llamando por su verdadero nombre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El amanecer llegó lento, teñido de un rojo que parecía sangre seca sobre el horizonte. Las montañas de la Sierra Madre Occidental despertaban envueltas en una neblina espesa que se enroscaba entre los pinos como un presagio. Teyoná seguía con la herida abierta, pero había sobrevivido. Arrancó la flecha con un gesto seco y la arrojó al suelo. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, pero esa, pensó, sería la última que permitiría. Su caballo, un corcel oscuro como la noche, resopló inquieto. En la distancia, el humo ascendía desde el valle. El campamento español se acercaba. Teyoná sabía que no era una simple patrulla. El coronel Ramírez, obsesionado con cazar apaches, había jurado capturar al demonio de las montañas. Sin embargo, lo que el coronel nunca entendería era que ningún hombre podía cazar al viento. Teyoná descendió por un sendero estrecho, dejando atrás el refugio de piedra que le había servido de guarida. Mientras cabalgaba entre los riscos, el paisaje se extendía ante él como un mar de cobre y polvo. Aquellas tierras habían sido suyas antes de que los hombres blancos llegaran con banderas, Biblias y fusiles. Ahora, cada metro era una frontera invisible que sangraba con solo mirarla. Recordó las palabras de su padre antes de morir en combate. El viento no pertenece a nadie, hijo, pero si lo encierras, muere. Desde entonces había jurado no dejar que nadie, ni jefe, ni enemigo, ni mujer, lo atara jamás. Por eso, cuando los hombres de su tribu hablaban de amor, él callaba. Porque el amor lo sabía bien. También podía ser una jaula. A media mañana, se detuvo junto a un arroyo. Se arrodilló, bebió agua fría y miró su reflejo. El hombre que vio no era el mismo de años atrás. Las arrugas del cansancio habían reemplazado la fiereza juvenil. Sus ojos ya no buscaban gloria, sino algo más difícil de encontrar: paz. Pero la paz era un lujo que la guerra no concedía. El rugido de cascos lo sacó de sus pensamientos. En el valle, una caravana de soldados avanzaba lentamente, custodiando un carro cubierto. Entre los relinchos, Teyoná distinguió voces en castellano. «¡Rápido! ¡Antes de que la tormenta nos alcance!», gritó uno. El cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo, pesado, eléctrico. El aire olía a lluvia y a presagio. Teyoná no debía acercarse, pero algo lo detuvo. En medio del grupo, una figura femenina intentaba mantener encendida una lámpara que el viento apagaba una y otra vez. Su vestido beige estaba empapado, su cabello pegado al rostro, pero sus ojos, aquellos ojos, serenos, firmes, luminosos incluso bajo el aguacero. Era una joven que no parecía pertenecer a ese lugar de armas y miedo. El guerrero la observó desde la distancia. Sintió un impulso desconocido, una punzada en el pecho.
No era deseo ni compasión. Era algo más profundo, algo que lo desarmó sin aviso. La sensación de estar ante una fuerza que no podía dominar. Un trueno partió el cielo. La carreta se atascó en el lodo y los hombres empezaron a gritar. Teyoná, movido por un instinto que no supo explicar, descendió de su caballo y se aproximó sigilosamente. Con un empujón, liberó la rueda y el carro avanzó. Nadie lo vio, excepto ella. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente. En ese instante, el ruido del mundo desapareció. Ella no gritó, no huyó, solo lo miró, como si hubiera estado esperándolo toda la vida. Teyoná sintió que el corazón, acostumbrado al silencio, recordaba cómo latir. Luego, sin decir palabra, se perdió entre la lluvia. Horas más tarde, la tormenta se calmó. En el valle de San Miguel del Cobre, el pequeño pueblo minero volvió a su rutina. Las campanas repicaban desde la iglesia, y el padre Esteban, un hombre de barba blanca y mirada cansada, bendecía a los trabajadores que regresaban del turno nocturno. Entre ellos caminaba Isabela Montoya, la misma joven del carro. Llevaba en las manos una cesta de pan y en el alma una inquietud que no sabía nombrar. Su madre, doña Luz, la esperaba junto al fuego. ¿Otra vez soñando con las nubes, hija?, le dijo con ternura. Isabela sonrió débilmente. Vi a alguien en el camino, madre. Un hombre. No parecía de aquí. ¿Un minero? No. Sus ojos eran distintos, como si miraran desde otro mundo. Luz suspiró. Ten cuidado, hija. En estas montañas hay espíritus que caminan entre los hombres. Pero Isabela no podía olvidar aquella mirada. Algo en ella había despertado una curiosidad que ni el cansancio ni el miedo podían apagar. Esa misma noche, mientras el viento soplaba entre las tejas, Teyoná encendía su hoguera en lo alto de las montañas. Cerró los ojos y vio otra vez el rostro de la joven. Recordó su serenidad bajo la lluvia y sintió un temblor en el pecho. No entendía por qué aquella mujer lo perseguía en pensamientos, pero presentía que el destino no había terminado con ellos. El águila nocturna cruzó el cielo dejando un eco agudo. Teyoná levantó la vista y murmuró en su lengua ancestral: «Si los dioses del viento la pusieron en mi camino, entonces aún no he terminado de luchar». En el valle, mientras Isabela apagaba las lámparas de su casa, el mismo viento se colaba por la ventana y movía suavemente las cortinas. Afuera, la luna se alzaba pálida sobre los riscos, uniendo con su luz el refugio del guerrero y el sueño de la muchacha. Ninguno lo sabía aún, pero esa noche la historia de dos almas destinadas acababa de comenzar. La tormenta había pasado, pero el olor a tierra mojada seguía impregnando las calles empedradas de San Miguel del Cobre. El sol de la mañana caía entre las nubes, formando haces de luz que se filtraban por las rendijas de las tejas. En el aire flotaba una calma engañosa, de esas que preceden a los grandes cambios. Isabela Montoya caminaba hacia el pozo del pueblo con una cesta en los brazos. Saludaba con una sonrisa tímida a los vecinos, aunque su mente seguía atrapada en la imagen del hombre que había visto la noche anterior. Aquel rostro salvaje, la mirada profunda que parecía leerle el alma. Era imposible olvidarlo. Sentía vergüenza de pensarlo, y al mismo tiempo, un temblor dulce recorría su pecho cada vez que lo recordaba. Padre Esteban, que observaba desde el atrio de la iglesia, notó esa distracción en la muchacha. Caminó hacia ella apoyado en su bastón, con el hábito gris que se movía suavemente con el viento. «Hija, ¿todo bien?», preguntó con tono amable. Isabela bajó la mirada, sorprendida. «Sí, padre, solo estaba pensando». «¿En alguien, quizá?».
insinuó él con una sonrisa comprensiva. Ella dudó, pero luego negó con la cabeza. En nada importante. Padre Esteban la miró un instante más, como si pudiera ver detrás de sus palabras. Sabía que en los ojos de los jóvenes siempre se reflejaba la semilla del destino. Sin embargo, solo dijo: «Recuerda, hija, no hay alma que no pueda perderse si sigue una estrella equivocada». En las montañas, Telloná-Bochana seguía el curso del río hasta una colina donde los pinos crecían en silencio. Había pasado la noche sin dormir, atormentado por una sensación nueva. Aquella mujer, la del carro, la que no gritó al verlo, no salía de su mente. Se preguntaba por qué sus ojos lo habían desarmado más que cualquier batalla. Mientras recogía leña, escuchó el sonido de cascos y se agazapó entre los arbustos. Un grupo de jinetes españoles patrullaba la zona. El coronel Ramírez cabalgaba al frente, su capa roja ondeando como una herida abierta. «¡Maldito indio!», rugió. «Juré que cortaría su cabeza antes del próximo amanecer». Telloná apretó los dientes. No temía por sí mismo, pero sabía que mientras Ramírez siguiera vivo, su pueblo jamás tendría descanso. Sin embargo, por primera vez en años, no pensó solo en venganza. Pensó en ella, en Isabela. Chayton, su viejo compañero, emergió detrás de una roca. Su rostro mostraba la dureza de quien había visto demasiada muerte. «¿Aún respiras, hermano del viento?», le dijo en su lengua apache. «El destino todavía no me ha reclamado», respondió Telloná con una sonrisa seca. «He oído que el coronel ha puesto precio a tu cabeza. Dicen que hasta los niños de la aldea te temen. El miedo es un arma, Chayton. Mientras me teman, no se acercarán a los nuestros». El amigo lo miró con desconfianza. «Pero tus ojos han cambiado. Ya no miran al horizonte, sino hacia el valle». Telloná no respondió. Levantó la vista y vio el humo de las chimeneas de San Miguel elevándose al cielo. En ese momento, comprendió que la batalla más peligrosa que estaba por enfrentar no sería con espadas, sino con su propio corazón. Esa tarde, Isabela se dirigió a la plaza con su madre. Doña Luz, frágil pero aún altiva, caminaba apoyándose en un bastón de madera. «No tienes por qué venir, madre», dijo Isabela. «Puedo hacer las compras sola». «No quiero que andes sola por los caminos, hija. Se dice que un apache ronda por las colinas, un demonio que caza en las noches». Isabela fingió no escuchar. «Quizás solo sea una historia para asustar a los niños». Mientras hablaban, un grupo de soldados pasó cerca. Entre ellos, un hombre de bigote espeso y uniforme polvoriento lanzó una mirada descarada hacia Isabela. «¡Qué desperdicio! Tanta belleza en un pueblo de fantasmas», murmuró. Padre Esteban, que justo salía de la iglesia, lo reprendió con voz firme. «Cuida tus palabras, soldado. Aquí todos somos hijos de Dios». El militar masculló una excusa y se alejó. Doña Luz agradeció al sacerdote con una reverencia. «Gracias, padre. Estos hombres no respetan ni a las mujeres ni al cielo». El viejo sacerdote asintió. «Los tiempos son oscuros, señora, pero hasta en la oscuridad el alma puede encontrar una luz». Sus ojos, cansados pero bondadosos, se posaron en Isabela. Algo en ella le recordaba a las leyendas antiguas, mujeres que sin saberlo cambiaban el destino de los pueblos. Esa noche, el viento sopló con fuerza sobre las montañas. Isabela no podía dormir. Se levantó y salió al patio, donde el cielo se abría en una extensión de estrellas. Cerró los ojos y escuchó el murmullo del bosque. De pronto, creyó oír un silbido, un eco lejano que venía desde los riscos. Un canto. No sabía si era humano o espíritu, pero su corazón se agitó.
Al mismo tiempo, en lo alto de la sierra, Telloná tocaba una flauta tallada en hueso. Cada nota era un pensamiento que no sabía expresar en palabras. El viento llevaba la melodía hasta el valle, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Al día siguiente, la rutina del pueblo fue interrumpida por un anuncio. Un grupo de mineros llegó al amanecer, gritando que habían visto rastros de apaches cerca del río. Coronel Ramírez reunió a sus hombres y ordenó redoblar la vigilancia. «Si el demonio vuelve a aparecer», dijo con voz seca, «quemaremos las montañas si es necesario». Isabela escuchó aquellas palabras desde la ventana de su casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía por qué, pero sintió miedo. No por el pueblo, sino por él, por el hombre de los ojos negros que había visto en la tormenta. Padre Esteban llegó esa tarde a visitarlas con una canasta de pan. «El ejército busca venganza, hija», le dijo a Isabela. «Si alguna vez ves algo, alguien diferente, prométeme que no dirás palabra». Ella asintió, aunque en su interior sabía que no cumpliría esa promesa. Esa noche, Telloná descendió al valle en silencio. Había observado desde lejos los movimientos del ejército y sabía que el peligro se acercaba. Pero algo lo empujaba hacia el pueblo, una fuerza invisible que lo guiaba sin piedad. Al llegar al límite del bosque, vio la casa de adobe iluminada por una sola lámpara. A través de la ventana, la figura de Isabela se recortaba contra la luz cálida del fuego. Parecía un sueño imposible, un refugio que no le pertenecía. Sin embargo, dio un paso adelante. El perro del vecino ladró, rompiendo el silencio. Isabela se volvió hacia la ventana y por un instante sus miradas se encontraron de nuevo. No hubo miedo esta vez, solo una certeza muda, compartida por ambos. Sus destinos estaban ya entrelazados. Sin decir palabra, Telloná se perdió entre los árboles. La luna lo siguió un trecho, como testigo silenciosa. En el horizonte, las nubes comenzaron a formarse otra vez, presagio de una tormenta nueva. La historia, pensó el viento al pasar entre los pinos, apenas estaba comenzando. El amanecer trajo una neblina densa que cubría el valle de San Miguel del Cobre como un velo. El aire olía a humo, a pan recién hecho y a incertidumbre. Las campanas repicaron 3 veces desde la iglesia, anunciando el inicio del día, pero en el corazón de Isabela Montoya el tiempo parecía detenido. Había pasado la noche sin dormir, escuchando el eco del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Juraría que, entre los susurros del aire, había oído el sonido de una flauta lejana, un canto que parecía llamarla por su nombre. En el interior de la casa, doña Luz preparaba un té de hierbas para calmar la tos. Cada movimiento suyo era lento, pero lleno de dignidad. Miró a su hija y sonrió con ternura. «Tienes los ojos cansados, hija», dijo. «¿Acaso soñaste con los espíritus otra vez?» Isabela fingió una sonrisa. «Quizá. Pero eran sueños hermosos, madre. Soñé con el viento». Doña Luz se persignó. «Ten cuidado con lo que deseas. El viento puede acariciar, pero también arrancar de raíz». En lo alto de la montaña, Telloná Bochana observaba el mismo amanecer desde su refugio. Había pasado los últimos días vigilando los movimientos del ejército y cazando para sobrevivir. Sin embargo, su mente no estaba en la guerra. Seguía atrapada en la imagen de aquella mujer de ojos claros que no lo había temido. El guerrero tallaba una pequeña figura en madera, sin saber por qué. Era el rostro de ella. El fuego crepitaba frente a él, proyectando sombras en las paredes de roca. «El alma está distraída», murmuró una voz detrás de él. Era Chayton, su hermano de sangre. «No estás aquí, Telloná. Tu cuerpo pelea,
pero tu espíritu se ha ido». Tellona no respondió. Siguió tallando hasta que la madera se partió. «La he visto», dijo al fin. «Una mujer del valle. No me teme». Chayton soltó una carcajada amarga. «Los ojos dulces engañan, hermano. Los blancos sonríen antes de clavar el cuchillo». «No es como ellos», replicó Tellona con voz firme. «En su mirada no hay odio». Chayton lo observó con una mezcla de compasión y rabia. «Si sigues ese camino, morirás. Ningún guerrero vuelve del valle sin perder el alma». El pueblo vivía un clima de tensión. Coronel Ramírez había ordenado redadas en los alrededores. Hombres armados recorrían los caminos y revisaban las casas en busca de cualquier rastro de los apaches. Padre Esteban intentaba calmar los ánimos, pero sus sermones sobre la misericordia se perdían entre el miedo. «Dios no divide a sus hijos por el color de la tierra», decía desde el púlpito, «pero los hombres, en su ceguera, construyen muros donde deberían levantar puentes». Isabela lo escuchaba en silencio cada domingo, sin entender por qué aquellas palabras la hacían temblar. Cuando el sacerdote terminó la misa, ella se acercó. «Padre, ¿cree que un corazón puede pertenecer a dos mundos?». Él la miró con curiosidad. «El amor no tiene patria, hija, pero los hombres sí, y ahí empieza el conflicto». Isabela bajó la mirada, apretando las manos. «Entonces, ¿qué ocurre cuando el corazón se niega a obedecer al mundo?». Padre Esteban suspiró. «O se rompe, o lo transforma todo». Esa tarde, Isabela decidió ir al bosque para buscar hojas de eucalipto para su madre. El sendero se adentraba entre pinos altos y sombras que parecían moverse. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del río. Caminó un largo trecho, hasta que el sol comenzó a declinar. Fue entonces cuando lo vio. Tellona estaba junto al arroyo, lavando la sangre de una herida antigua. No la oyó llegar. Su torso desnudo reflejaba la luz del agua, y en su espalda había cicatrices como mapas de antiguas batallas. Isabela contuvo la respiración. Algo en su pecho se estremeció, una mezcla de miedo y fascinación. El guerrero levantó la vista y la vio. No hubo sorpresa en su rostro, como si hubiera estado esperándola. «Sabía que el viento volvería a traerme tu sombra», dijo en voz baja. Isabela retrocedió un paso, pero no huyó. «No vine por miedo», respondió. «Vine por curiosidad». Él sonrió apenas, un gesto raro en su rostro. «La curiosidad es el primer paso hacia el peligro». «Y también hacia la verdad», replicó ella. El silencio cayó entre ambos, interrumpido solo por el murmullo del agua. Isabela sacó de su cesta un pañuelo limpio y se acercó lentamente. «Déjame ayudarte», susurró. Tellona dudó, pero no la detuvo. Cuando el paño tocó su piel, un estremecimiento lo recorrió. Era la primera vez, en años, que alguien lo tocaba sin violencia. «¿Por qué haces esto?», preguntó él, sin mirarla. «Porque sangras», respondió ella, con voz firme. «He sangrado muchas veces». «Pero esta vez te duele distinto», dijo ella, mirándolo a los ojos. La frase quedó suspendida en el aire. Tellona apartó la mirada y se incorporó lentamente. «Si el coronel descubre que ayudaste a un apache, te matará». «Ya vivimos con miedo cada día», contestó Isabela. «Prefiero morir sabiendo que hice algo humano». Tellona la observó un momento más, y en su interior sintió que una grieta se abría, dejando entrar una luz que no sabía manejar. «Eres valiente, mujer del valle», murmuró. «Pero la valentía a veces condena más que salva». Cuando el sol se ocultó tras las montañas, ella emprendió el regreso. Caminaba con paso rápido, el corazón acelerado. A lo lejos, las campanas de la iglesia anunciaban la caída de la noche. No miró atrás,
pero sabía que él la observaba desde la oscuridad. En el pueblo, los rumores comenzaban a crecer. Algunos mineros decían haber visto luces extrañas en el bosque. Otros juraban escuchar tambores entre los cerros. Coronel Ramírez estaba cada vez más paranoico. «Si los demonios del norte vuelven, no dejaremos ni una piedra en pie», gritaba a sus hombres. Padre Esteban, al enterarse, sintió un mal presentimiento. Se dirigió a la casa de los Montoya y habló en voz baja con doña Luz. «Dígale a su hija que evite los caminos del bosque. No todos los espíritus que habitan allí son benignos». Doña Luz asintió con preocupación, pero no sabía que el corazón de su hija ya había cruzado un umbral invisible. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre las montañas, Teyona volvió a tocar su flauta. La melodía era distinta esta vez, más suave, más humana. En la distancia, Isabela, tendida en su cama, abrió los ojos. Reconoció el sonido y sonrió en la oscuridad. Padre Esteban, que rezaba en la iglesia, también oyó la música y se detuvo. Cruzó los dedos y murmuró: «Que el cielo proteja a esos dos insensatos. Lo que el viento une», el viento sopló con fuerza, llevando el eco de la flauta hacia el valle. Y entre las sombras, una figura silenciosa, un soldado, observaba desde lejos, anotando cada detalle. Su informe llegaría al amanecer, directo a las manos del coronel Ramírez. La tormenta, esta vez, no sería de lluvia. Se avecinaba una de fuego y acero. El cielo de la Sierra Madre amaneció cubierto de nubes pesadas, como si la montaña respirara con dificultad. En San Miguel del Cobre, la noticia del avistamiento de un apache cerca del río corrió como pólvora. Los hombres hablaban en susurros, las mujeres cerraban las puertas al caer la tarde, y los niños eran mantenidos dentro de casa. Pero en medio del miedo general, una sola persona no temía la sombra que se movía entre los árboles. Isabela Montoya, desde la ventana de su habitación, miraba hacia el bosque con una mezcla de inquietud y esperanza. El encuentro con Teyona había dejado en ella una huella que no lograba borrar. No era solo curiosidad ni compasión, era algo más profundo, algo que la atraía como la corriente invisible de un río. Doña Luz la observó desde la mesa, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té. «No sigas mirando hacia esas montañas, hija», dijo en voz baja. «Las montañas guardan secretos que matan a quien los busca». Isabela asintió, pero sus ojos siguieron perdidos en el horizonte. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, volvió a escuchar la melodía de la flauta. Era un sonido melancólico, casi humano. Cerró los ojos y en la oscuridad lo vio. El guerrero solitario, de pie junto al río, mirando hacia el cielo. Al amanecer, Isabela tomó una decisión. Llevó su cesta con hierbas, pero no fue al mercado. Se adentró por el mismo sendero que la había conducido a él días atrás. Las ramas húmedas rozaban su rostro y el canto de los cuervos acompañaba cada paso. No sabía si lo encontraría, pero algo dentro de ella le decía que debía hacerlo. Al llegar al arroyo, el sonido del agua se mezcló con el de una respiración contenida. De entre los pinos surgió Teyona, con el rostro endurecido, los ojos alertas. Cuando la vio, el gesto severo se suavizó. «Pensé que no volverías», murmuró. «No podía quedarme esperando», respondió Isabela con calma. «Cada vez que vienes aquí, te acercas al peligro. Y cada vez que te veo, olvido lo que significa el miedo». La respuesta de ella lo desarmó. Hubo un silencio denso, atravesado solo por el rumor del viento. Teyona la observó detenidamente, buscando en sus ojos la razón de su propia inquietud. Ella bajó la mirada, sonrojada,
y se sentó en una roca. «Quiero saber quién eres», dijo con voz temblorosa. «No el hombre del que hablan las leyendas, sino el verdadero. Soy un guerrero apache, nada más. Vivo y muero por mi tierra». «¿Y tu corazón también pertenece a la guerra?». Él no respondió. Se acercó lentamente, hasta que solo los separó un suspiro. «Mi corazón pertenece al viento, y el viento no se deja atrapar». Ella levantó la mirada y sonrió con tristeza. «Entonces no intentaré atraparlo, solo quiero escucharlo». De pronto, el crujir de una rama los sobresaltó. Entre los árboles apareció Chayton, con el rostro cubierto de polvo y rabia. «Te-Yoná», gritó en su lengua. «Te buscan. Los soldados están cerca. Han encontrado tus huellas». Te-Yoná se volvió hacia Isabela. «Debes regresar al pueblo, ahora. Si te ven conmigo, te acusarán de traición». «No me importa», dijo ella. «A mí sí», replicó él con firmeza. «Corre, antes de que sea tarde». Isabela titubeó, pero al ver la seriedad en sus ojos, echó a andar por el sendero. A mitad de camino se detuvo, giró y lo vio desaparecer entre los árboles. En ese instante comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Los soldados llegaron poco después, encabezados por el coronel Ramírez. El aire se llenó de gritos, cascos y olor a pólvora. Desde la colina, Te-Yoná observaba el avance de los hombres. Su corazón latía con furia contenida. Chayton, a su lado, apretaba el arco. «Podemos emboscarlos aquí». «No», respondió Te-Yoná. «No pondré en riesgo a los míos. Este es mi destino, no el suyo». «Entonces lucharás solo», gruñó Chayton. «Siempre ha sido así». En el pueblo, Isabela llegó jadeando, con el vestido manchado de barro. Padre Esteban la vio entrar en la iglesia y la siguió. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó alarmado. «Están cazando a un hombre, al apache. No pueden matarlo. Él no es como dicen». «Isabela, por el amor de Dios, no te involucres. El coronel no tiene piedad». «No puedo quedarme callada. Si lo hacen, el odio nunca acabará». Padre Esteban la tomó de los hombros. «Entonces déjame ayudarte. Déjame hablar con Ramírez. Quizá aún haya compasión en su corazón». «No la hay», respondió ella con los ojos húmedos. «Él no conoce la palabra compasión». Esa tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, una escaramuza estalló en los límites del valle. Los soldados disparaban a ciegas entre los árboles y las balas rebotaban en las rocas como truenos. Te-Yoná se movía como un espectro, invisible entre las sombras, protegiendo el paso hacia su refugio. Chayton cayó herido, y su grito rasgó el silencio. «Vete, hermano», clamó. «No dejes que muera tu espíritu por culpa de los blancos». Pero Te-Yoná no lo abandonó. Lo arrastró hasta un claro y le presionó la herida con un trozo de tela. «No morirás hoy», dijo con voz rota. Chayton lo miró fijamente, y una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «Entonces vive tú por los dos». La noche cayó sobre un bosque en llamas. Desde el campamento, el coronel Ramírez observaba con satisfacción el resplandor del fuego. «Si el demonio está ahí, el fuego lo purificará», dijo. Padre Esteban, que había llegado al lugar para interceder, lo enfrentó con valentía. «No hay purificación en la muerte, coronel, solo más cenizas sobre la tierra. No sermonee, padre. Este es un asunto de hombres, no de Dios». Mientras tanto, Te-Yoná avanzaba entre el humo, con Chayton inconsciente sobre el hombro. Alcanzó el río justo antes del amanecer, se arrodilló y lo dejó sobre la orilla. «Hermano», susurró, «si los dioses me condenan, que al menos tu espíritu encuentre paz». La corriente se llevó una gota de sangre, y el reflejo del agua se tiñó de rojo. A lo lejos, Isabela observaba desde la colina.
El viento llevaba hasta ella el olor a madera quemada y pólvora. Se llevó una mano al pecho y cayó de rodillas. Rezó sin palabras, con lágrimas silenciosas. Sabía que él estaba allí, luchando contra un destino que nadie podía cambiar, y juró en silencio que, si sobrevivía, no lo dejaría solo nunca más. El sol despuntó sobre el horizonte, pintando el cielo de cobre. Entre la niebla del amanecer, el sonido de la flauta volvió a escucharse, débil pero firme. Isabela levantó la cabeza. El eco descendía desde las montañas, una promesa entre el humo y la esperanza. No sabía cómo, pero intuía que volverían a encontrarse, y que la historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a arder. El fuego había dejado su rastro de destrucción sobre las laderas de la Sierra Madre. El humo aún se levantaba en columnas grises, y el olor a madera quemada se mezclaba con el de la sangre seca. San Miguel del Cobre despertó envuelto en un silencio tenso, como si el aire mismo temiera romperse. En la plaza, los soldados celebraban el triunfo del coronel Ramírez. Decían que el demonio apache había sido herido, que pronto lo capturarían y exhibirían su cabeza en el puesto de guardia. Pero entre los murmullos de victoria se escuchaban otras voces, más bajas, más humanas, las de quienes temían que la guerra apenas comenzara. Isabela Montoya caminaba entre las ruinas del bosque, con el corazón apretado. Cada árbol caído, cada huella sobre el barro, le hablaban de él, del guerrero que había conocido en secreto. Su madre, desde la puerta, le había suplicado que no saliera, pero Isabela no podía quedarse quieta. Sentía que si no lo buscaba, su alma se rompería. El camino hasta el río era largo, y el sol caía implacable, pero la joven avanzaba con paso firme, empujada por un presentimiento. Cuando llegó al arroyo, vio la orilla ennegrecida y el agua turbia. Se arrodilló, temblando. «Teyona», susurró. De entre los matorrales se escuchó un gemido leve. Corrió hacia el sonido y lo encontró. Teyona yacía semiconsciente bajo un árbol, con el cuerpo cubierto de heridas y el pecho vendado con un trozo de cuero. Cheyton no estaba. Isabela cayó de rodillas a su lado y tocó su rostro con manos temblorosas. «Estás vivo», dijo, con un sollozo. Los ojos del guerrero se abrieron lentamente y una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Te dije que el viento no muere fácilmente». «No hables», le pidió ella. «Tengo que curarte». Lo ayudó a incorporarse con esfuerzo, limpiando la sangre seca de su piel. El miedo y la ternura se mezclaban en su corazón. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que lo miraba, sentía que estaba frente a algo más grande que el destino mismo. Durante 3 días, lo escondió en una vieja cabaña abandonada cerca del río. Iba y venía con comida, hierbas y agua, mintiendo a su madre y a los vecinos sobre sus ausencias. Padre Esteban fue el único que notó algo. Una tarde la interceptó frente a la iglesia. «Hija», dijo con tono grave, «los soldados registran cada casa. Si escondes a ese hombre, te matarán sin juicio». «Padre, él no es un monstruo», respondió ella. «Es un ser humano que ha perdido demasiado». «Lo sé», admitió el sacerdote, «pero el coronel Ramírez no distingue entre el culpable y el inocente. No podrás protegerlo sola. Entonces ayúdeme». Por primera vez, el viejo sacerdote bajó la mirada. «Haré lo que pueda, pero prométeme algo. Si llega el momento de elegir entre tu vida y la suya, elige vivir». «No puedo prometer eso, padre», susurró ella. «No cuando mi vida ya le pertenece». Mientras tanto, en el campamento militar, el coronel Ramírez hervía de frustración. Había perdido a 2 hombres en la emboscada, y su orgullo no toleraba el fracaso. Llamó a su teniente. «Alguien en el pueblo lo está ayudando»,
dijo. Ningún animal sobrevive 3 días sin comida ni refugio. ¿Sospechamos de alguien, mi coronel? Sí, la muchacha Montoya. Siempre desaparece al anochecer, y su madre es demasiado enferma para notarlo. Quiero vigilancia en su casa. Si el apache aparece, la traeremos viva. Por ahora. Esa misma noche, Isabela regresó a la cabaña. Encontró a Telloná despierto, sentado junto al fuego. La fiebre había bajado, pero sus ojos estaban tristes. «No debiste venir», le dijo con voz ronca. «Si te descubren, te matarán. Prefiero morir a perderte. No sabes lo que dices». «Sí lo sé», insistió ella. «Lo supe desde el primer momento en que te vi bajo la lluvia». Él desvió la mirada, luchando contra algo que no podía controlar. «He vivido entre la muerte», dijo lentamente. «La muerte me acompaña donde voy». «Entonces déjala fuera por una vez», replicó ella con suavidad. «Quédate conmigo esta noche». El silencio se llenó del crepitar del fuego y del sonido del río. Afuera, el viento soplaba entre los pinos como una canción antigua. Telloná la miró, y en su mirada no hubo deseo ni temor, sino una entrega serena. Cuando la tocó, fue como si ambos se despojaran de los años de soledad que los separaban del mundo. El tiempo pareció detenerse. En la penumbra se encontraron como dos mitades destinadas desde antes de nacer. No fue la unión de un guerrero y una mujer, sino la de dos almas que al fin se reconocían. A la mañana siguiente, Isabela despertó con el canto de los pájaros. Telloná dormía aún, su rostro relajado, sin la dureza habitual. Lo observó en silencio, y una sonrisa leve iluminó su rostro. Sin embargo, al salir de la cabaña, vio algo que heló su sangre. Huellas frescas, distintas a las suyas. Alguien había estado allí. Corrió de regreso a la aldea. Padre Esteban la esperaba frente a la iglesia, con el rostro pálido. «Isabela, los soldados te siguen», le dijo con voz temblorosa. «Alguien los ha delatado». El sonido de cascos resonó en la distancia. El coronel Ramírez se acercaba con una docena de hombres. Isabela corrió de vuelta al bosque, gritando el nombre de Telloná. Cuando llegó, él ya la esperaba. «Lo sé», dijo sin que ella hablara. «Ya vienen por mí». «Debemos huir». «No», respondió él con calma. «Si huimos, solo seguirán matando. No puedes rendirte». «No lo haré, pero lucharé a mi manera». Él la tomó de las manos y las besó con ternura. «Si no vuelvo, sigue el sonido del viento. Siempre te llevará hacia mí». Isabela quiso hablar, pero el estruendo de los caballos los interrumpió. Telloná la empujó hacia un sendero oculto. «Corre», le dijo. «No mires atrás». Los soldados irrumpieron en el claro, las armas apuntando en todas direcciones. El coronel, al frente, levantó la mano. «¡Vivo o muerto!», ordenó. Telloná se lanzó a la espesura, el corazón ardiendo. Las balas silbaban a su alrededor. Una lo alcanzó en el brazo, otra rozó su pierna, pero siguió corriendo. El bosque parecía protegerlo, guiándolo hacia los riscos. Desde la distancia, Isabela lo vio desaparecer entre los árboles, mientras los gritos del coronel retumbaban como truenos. La persecución continuó hasta el anochecer. Al final, el coronel detuvo su caballo, jadeante. «No puede escapar siempre», dijo entre dientes. «Esta vez no lo salvará ni el cielo». Esa noche, Isabela regresó a casa destruida, con la ropa rasgada y las lágrimas secas en el rostro. Doña Luz, enferma, la abrazó sin preguntar nada. Padre Esteban, desde la puerta, miró a ambas mujeres y susurró: «Que Dios los proteja a los dos, porque lo que el amor ha unido, ni el acero podrá separar». En lo alto de la montaña, bajo un cielo rojo, Telloná se detuvo. Miró hacia el valle donde las luces del pueblo titilaban a lo lejos. Su brazo sangraba,
pero en su rostro había una determinación nueva. Sabía que la próxima batalla no sería solo por su vida, sino por algo más grande: el derecho a amar en un mundo que no perdonaba la ternura. Cerró los ojos y el viento trajo hasta él el eco de una voz suave que lo llamaba, la voz de Isabela. Entonces comprendió que, mientras ella lo recordara, jamás estaría vencido. La noche descendió sobre la Sierra Madre como un manto de ceniza. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba tenuemente el sendero donde Telloná avanzaba con dificultad. La sangre le manchaba la pierna y el brazo, pero sus pasos seguían firmes. El dolor no le importaba. Solo pensaba en ella, en Isabela, en la promesa que había hecho al mirarla por última vez. El viento siempre te llevará hacia mí. Se adentró en una cueva estrecha, escondida tras una cascada seca, y se dejó caer sobre el suelo rocoso. Cerró los ojos, respirando hondo, tratando de no perder el conocimiento. Horas más tarde, oyó pasos. Un instante después, una figura se arrodilló a su lado. Era Isabela, empapada por la lluvia, con el rostro cubierto de lágrimas y barro. «Te dije que no me buscaras», murmuró Telloná, intentando incorporarse. «Y yo te dije que no te dejaría solo», replicó ella, con una voz más fuerte de lo que imaginaba. «Si te encuentran aquí, te matarán. Entonces moriremos juntos». El guerrero la miró con desesperación, pero también con ternura. Había aprendido a luchar contra el mundo, pero nunca supo cómo luchar contra una mujer que amaba sin miedo. Pasaron la noche escondidos en silencio. Ella limpió sus heridas, usó vendas hechas con su propio vestido y le dio de beber agua de lluvia. Él observaba sus manos moverse con cuidado, como si cada caricia pudiera borrar años de dolor. «Eres como el fuego», le dijo Telloná con voz débil. «Calientas, pero también consumes». «Y tú eres el viento», respondió Isabela, sonriendo con tristeza. «Me empujas, pero nunca me dejas quedarme». Por un momento, ambos olvidaron el peligro que los rodeaba. La cueva se volvió un refugio fuera del tiempo, donde el rugido del viento era el único testigo de su amor prohibido. Cuando el amanecer los encontró, la tormenta había cesado. Desde la entrada de la cueva podían ver el valle cubierto por una neblina blanca. Era hermoso y triste al mismo tiempo. «Debemos irnos», dijo Isabela. «No puedes volver al pueblo», replicó él. «Te acusarán de traición. Entonces me quedaré contigo». «No, Isabela, este no es tu mundo». «¿Y cuál es el tuyo?», preguntó ella, mirándolo fijamente. «¿La soledad? ¿La guerra? Mi mundo es el de los que no tienen hogar». «Entonces yo tampoco lo tengo», susurró. «Así que pertenezco al tuyo». Telloná no insistió más. Sabía que no podía quebrar la voluntad de aquella mujer. La ayudó a montar sobre su caballo y juntos siguieron un sendero hacia el norte, hasta llegar a un pequeño valle escondido entre pinos y rocas. Allí había una cabaña vieja, construida por los suyos muchos años atrás. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», dijo él, desmontando. Isabela lo miró con alivio, aunque sus ojos reflejaban cansancio. Dentro, el lugar olía a madera húmeda y polvo, pero para ella era un palacio. Durante los días siguientes, vivieron como dos almas suspendidas entre mundos. Telloná cazaba y preparaba trampas mientras Isabela cuidaba el fuego y recogía hierbas. Cada atardecer, ella se sentaba junto al río, lavando la ropa y cantando una melodía suave. Él la observaba sin decir palabra, sintiendo como algo dentro de él cambiaba lentamente. Por primera vez en años, el guerrero conocía la paz. Pero esa paz tenía un precio, y lo sabía. Una tarde, mientras Isabela recogía flores silvestres,
Teyoná tallaba una pequeña cruz de madera. No era un símbolo de su fe, sino el reflejo de ella. Cuando ella regresó, la encontró entre sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó sonriendo. «Un recuerdo, para cuando el viento decida separarnos». «No hables así», dijo ella. «Nadie nos separará». «Los hombres no perdonan lo que no entienden, Isabela, y lo nuestro, para ellos, es pecado». «Entonces el pecado es lo único puro que nos queda», respondió ella con serenidad. Esa noche compartieron el pan y el silencio. Afuera, el bosque dormía bajo una luna inmóvil. Teyoná la observó mientras ella dormía, con el cabello extendido sobre la manta. En su rostro había algo sagrado, una calma que lo desarmaba. Pensó en todas las veces que había empuñado un arma, en la sangre que había derramado, y por primera vez sintió vergüenza. El amor de esa mujer lo hacía verse a sí mismo con los ojos del perdón. Sin embargo, la calma no duró. En el campamento del coronel Ramírez, un soldado llegó con la noticia de que había encontrado huellas frescas al norte del valle. «El demonio no ha muerto», dijo el teniente. «Está herido, pero alguien lo ayuda». Ramírez golpeó la mesa con furia. «Entonces que el fuego lo saque de su madriguera. Preparad los hombres». Mientras tanto, Padre Esteban rezaba en su iglesia vacía. Había soñado con Isabela, cubierta de polvo y lágrimas, y lo tomó como una señal. Esa misma noche, decidió dejar el pueblo en secreto. Tomó una lámpara y un pequeño crucifijo, y partió hacia las montañas. «Dios no abandona a quienes aman con el alma», murmuró mientras caminaba bajo la lluvia. En la cabaña, Teyoná sintió algo extraño en el viento. Se levantó bruscamente y salió al exterior. El aire olía a humo, un humo lejano pero inconfundible. «Nos han encontrado», dijo con voz grave. Isabela corrió hacia él. «¿Qué haremos?» «Subiremos más alto, hacia las rocas del norte. Allí nadie nos seguirá». Reunieron lo esencial y partieron antes del amanecer. Mientras subían, el cielo se teñía de rojo por los incendios en el valle. Detrás, el eco de los cascos resonaba como un tambor de guerra. Después de varias horas de marcha, alcanzaron una cueva amplia, protegida por un arco natural de piedra. Desde allí se veía todo el valle ardiendo a lo lejos. Isabela se abrazó a él, temblando. «Están destruyendo todo», dijo con un hilo de voz. «No pueden destruir lo que no entienden», respondió Teyoná. «Pero si muero hoy, quiero que vivas». «No», replicó ella con lágrimas. «Si mueres tú, no hay mundo donde pueda vivir». En ese momento, un trueno retumbó y la lluvia comenzó a caer sobre las montañas, apagando lentamente el fuego. El sonido del agua sobre las piedras era como una bendición. Teyoná levantó el rostro hacia el cielo. «El viento cambia», dijo, «y con él todo destino». Desde la entrada de la cueva, Padre Esteban apareció con la lámpara en alto. Sus ojos reflejaban cansancio y compasión. «Hijos, el ejército viene en camino», advirtió. «Debemos partir antes del amanecer». «¿A dónde?», preguntó Isabela. «Hay un paso escondido más allá de la cascada de plata. Si llegamos allí, podrán cruzar las montañas». «¿Y usted, padre?» «Yo regresaré al pueblo», respondió con una sonrisa triste. «Alguien debe decir la verdad». El sonido lejano de los cascos volvió a escucharse, acercándose cada vez más. Teyoná asintió y tomó la mano de Isabela. «Entonces iremos donde el viento nos lleve, y donde el amor nos guíe», añadió ella. Abandonaron la cueva en silencio, mientras la lluvia seguía cayendo como un manto purificador. Detrás de ellos, el padre Esteban alzó la cruz hacia el cielo y susurró: «Que el amor sobreviva a la guerra y que el viento los proteja».
La tormenta aumentó de intensidad. En la oscuridad, las figuras de los dos amantes se perdieron entre los pinos, y cuando el relámpago iluminó la montaña, un grito resonó en la distancia. Era el coronel Ramírez, que había encontrado su rastro. El destino los alcanzaría muy pronto, al filo de la siguiente batalla. El amanecer apenas lograba atravesar las nubes cuando el sonido de los cascos rompió el silencio de la sierra. El coronel Ramírez cabalgaba al frente de sus hombres con el rostro endurecido por la ira. La lluvia de la noche anterior había borrado parte de las huellas, pero el rastro del fuego y el olor a humo lo guiaban como un perro de caza. «No pueden estar lejos», dijo con una voz seca. «Si cruzan la montaña, los perderemos para siempre». A su lado, el teniente Ortega asintió. «He oído que los apaches conocen pasajes invisibles, mi coronel. Entonces hoy los encontraremos, y si el demonio respira todavía, haré que lo haga por última vez». En la cueva del Paso Norte, Tellona Bochana preparaba su arco mientras Isabela Montoya se afanaba en empaquetar lo poco que tenían. Padre Esteban vigilaba desde la entrada, nervioso, con la lámpara apagada y la cruz apretada contra el pecho. «Debemos movernos ya», dijo el sacerdote. «Si los soldados llegan antes del amanecer, no tendremos escapatoria». Tellona asintió, pero su mirada se perdió en el valle. A lo lejos, entre los pliegues de la niebla, un punto rojo se movía, la capa del coronel. «Ya vienen», dijo, y su voz resonó con calma. Isabela se acercó a él, tocando su brazo herido. «No puedes luchar con esa herida. Déjame ayudarte». «No hay tiempo para ayudarme», respondió con suavidad, «pero aún hay tiempo para salvarte». «No me dejes atrás», pidió ella. «Nunca lo haría, aunque eso me condene». El sacerdote los observó en silencio. Había visto muchos rostros en su vida, los de la fe, los de la culpa, los del miedo, pero nunca había visto una mirada como la de ellos. Allí no había pecado, solo verdad. «Si Dios los puso en el mismo camino», dijo finalmente, «no seré yo quien los aparte, pero debemos ser astutos. A media legua de aquí hay una grieta en la roca que conduce al paso de la cascada. Desde allí podrán cruzar las montañas. Yo los distraeré». Tellona lo miró fijamente. «Eso sería tu muerte, padre. Cada vida tiene su propósito, hijo. Tal vez el mío sea darles tiempo». El guerrero asintió con respeto. No respondió, pero su mirada bastó para sellar la promesa. El viento se levantó, empujando la niebla hacia el sur. Los cascos de los caballos resonaron más cerca. Tellona tomó la mano de Isabela y la condujo por el sendero estrecho. Avanzaban entre árboles mojados, resbalando sobre la tierra húmeda. Cada paso era un suspiro contra el tiempo. Padre Esteban se quedó atrás, de pie sobre una roca, mirando cómo la pareja se perdía entre las sombras. Luego levantó su cruz hacia el cielo. «Señor, recíbeme cuando caiga», murmuró, «pero protégelos a ellos». Un disparo rompió el aire. La bala impactó en la roca, a pocos centímetros de su cabeza. Los soldados habían llegado. Ramírez desmontó de su caballo y gritó: «¡Búsquenlos! ¡El viejo está con ellos!». Padre Esteban alzó la voz. «Ellos ya no están aquí, coronel. Déjelos en paz». «¿Dónde están?», preguntó Ramírez, acercándose con el rostro desencajado. «Donde el viento los lleve», respondió el sacerdote con serenidad. Ramírez apretó los dientes. «Entonces tú soplarás con el viento también». Sin dudarlo, levantó su pistola. El disparo resonó entre las montañas y el cuerpo del padre cayó de rodillas antes de desplomarse sobre la tierra húmeda. La cruz rodó entre las piedras. Por un instante, incluso los soldados guardaron silencio. A lo lejos,
Isabela se detuvo al escuchar el eco del disparo. Se volvió, con lágrimas en los ojos. «Padre Esteban», susurró. Tellona la sujetó por los hombros. «No mires atrás. Él eligió su destino. Debemos honrarlo viviendo». «Pero lo mataron por nosotros», gritó ella, entre sollozos. «Por amor», dijo él. «El amor no muere con las balas». Continuaron subiendo hasta llegar al borde del precipicio donde la cascada caía con furia. El ruido del agua era ensordecedor, pero entre el rugido, Tellona percibió algo más. El grito de los hombres acercándose. No había salida. La única opción era cruzar el puente natural que unía las dos montañas, una franja estrecha de piedra mojada por el rocío. «Pásalo tú primero», le dijo él. «No sin ti», respondió ella, temblando. «Confía en mí, Isabela. Si caigo, el viento te guiará». Ella dio un paso sobre el puente. El agua salpicaba sus pies y el vértigo le cortó la respiración. Avanzó lentamente, sin mirar abajo. Detrás, Tellona cubría su retirada, lanzando flechas a los soldados que intentaban alcanzarlos. 2 cayeron, pero el resto seguía avanzando. Ramírez, enfurecido, tomó un fusil y apuntó directamente hacia el guerrero. La bala silbó y lo alcanzó en el hombro. Tellona cayó de rodillas, pero logró levantarse. Su sangre manchó la piedra, mezclándose con el agua de la cascada. Isabela, al otro lado, gritó su nombre. «¡Tellona! ¡Sigue!», rugió él. «¡Corre!». Ella se negó. Corrió hacia él, desafiando el vacío. Lo alcanzó justo cuando el puente comenzó a resquebrajarse. El coronel levantó el arma de nuevo, pero en ese instante una tormenta estalló sobre las montañas. El trueno partió el cielo, y un rayo cayó sobre la roca. El estruendo fue ensordecedor. Ramírez cayó al suelo, cegado por la luz. Cuando el humo se disipó, la pareja había desaparecido. Los soldados miraron hacia el abismo, pero solo vieron el agua caer con violencia. Ramírez se levantó, temblando. «No puede haber escapado», murmuró. «Nadie sobrevive a eso». Pero en el fondo del cañón, bajo la cascada, Tellona y Isabela se aferraban a una grieta en la roca. Empapados, exhaustos, respiraban con dificultad. «¿Estás viva?», susurró él. «Sí, y contigo», respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Durante horas permanecieron allí escondidos mientras la lluvia seguía cayendo. Cuando el sol asomó entre las nubes, subieron por un sendero oculto que conducía a un valle desconocido. Desde lo alto vieron el humo del campamento militar disiparse. Por primera vez, el silencio no era una amenaza, sino una promesa. Tellona se apoyó en una roca, sangrando, y miró el horizonte. «Pagamos con sangre lo que el amor nos dio», dijo con voz quebrada. «Entonces mereció cada herida», respondió Isabela, «porque aún respiramos, y mientras respiremos, somos libres». El guerrero sonrió débilmente. Se tomó un momento para mirar el valle que se extendía ante ellos, verde, vasto, lleno de vida. «Aquí», dijo, «construiremos algo nuevo, no para huir, sino para vivir». Isabela asintió. El viento soplaba desde el sur, trayendo el eco lejano del río. Ambos sabían que la guerra no había terminado. El coronel no se rendiría, y el mundo no aceptaría su unión. Pero esa mañana, en medio del dolor y la pérdida, encontraron algo más fuerte que la muerte, la certeza de que, mientras existiera el viento, habría esperanza. Tellona tomó la flauta que colgaba de su cuello y sopló una nota suave. El sonido se elevó entre las montañas, como un canto por los que habían caído. Y cuando el eco se apagó, el sol rompió finalmente las nubes, iluminando el nuevo amanecer que los esperaba. Su destino, aunque incierto, acababa de nacer de nuevo. El valle donde habían encontrado refugio parecía suspendido fuera del tiempo.
Los pinos se mecían lentamente bajo el viento, y el río serpenteaba con un murmullo que sonaba a promesa. Telloná y Isabela levantaron una pequeña choza con ramas secas y pieles de ciervo. El sol regresó después de días de tormenta, y por primera vez ambos pudieron dormir sin el eco de los disparos en sus sueños. Pero en el silencio del amanecer, mientras ella dormía apoyada sobre su pecho, Telloná sabía que esa paz era tan frágil como la bruma que cubría el valle. Había aprendido que ningún amor escapaba sin pagar su precio. Una mañana, mientras cazaba cerca del río, escuchó pasos detrás de él. Se giró de inmediato, arco en mano, pero en lugar de un soldado, encontró a un joven apache. Tenía el rostro tiznado y una cicatriz cruzando la mejilla. «No dispares, Telloná», dijo el joven. «Soy Chayton. Te busqué por semanas». «Creí que habías muerto», respondió el guerrero con alivio. «Casi, pero los espíritus me mantuvieron con vida. Los soldados mataron a todos los nuestros. Solo unos pocos sobrevivimos». Telloná bajó el arco lentamente. El dolor en sus ojos volvió a encenderse. Entonces el viento trajo más sangre. «Y traerá más», replicó Chayton. «Ramírez reunió refuerzos. Jura que no descansará hasta verte colgado frente a su cuartel. Entonces vendrá, y lo esperaré», dijo Telloná con calma. Isabela apareció detrás de ellos, sosteniendo un trozo de pan de maíz. Se detuvo al ver al joven. «¿Quién es?» «Un hermano», respondió Telloná, «de los pocos que aún respiran». «Entonces que coma con nosotros», dijo ella, y su voz sonó firme, sin miedo. Durante varios días, Chayton permaneció en el valle, ayudando a reforzar el refugio y cazando junto a Telloná. Sin embargo, su presencia traía consigo un aire de inquietud. Era un guerrero joven, impetuoso, y su odio hacia los hombres de uniforme lo consumía. «No puedes quedarte aquí», le dijo una noche a Telloná mientras afilaban cuchillos junto al fuego. «No mientras ese hombre siga con vida. Debemos atacarlo». «No busco más sangre», respondió Telloná. «Mi guerra terminó». «¿Y los muertos? ¿También la dieron por terminada?» «Chayton, escucha», dijo con voz grave. «No se honra a los caídos con más muerte, sino viviendo lo que ellos no pudieron». «Eso es hablar como un anciano», replicó el joven con desprecio. «O peor aún, como un hombre domesticado por una mujer». El silencio cayó entre ambos. Telloná lo miró sin ira, solo con tristeza. «No entiendes todavía, hermano. Amar también es resistir». Esa noche, Chayton se marchó sin despedirse. Al amanecer, Isabela encontró el fuego apagado y el aire cargado de presagio. «¿Dónde está?», preguntó. «Fue a buscar su destino», respondió Telloná con pesar. «Y temo que traerá el nuestro». Los días siguientes fueron de calma engañosa. Isabela recogía hierbas junto al río, mientras Telloná reparaba su arco. Pero ambos sentían que el viento traía un mensaje oscuro, hasta que una tarde, mientras regresaban con agua, vieron humo en el horizonte, un humo espeso que subía en columnas desde el sur. Telloná lo reconoció de inmediato. «Es el campamento del coronel», dijo. Chayton los atacó. Corrieron hacia la choza y reunieron lo necesario. «¿Qué harás?», preguntó Isabela. «No puedo dejarlo morir solo». «Si vas, no regreses sin vida», dijo ella con lágrimas. «Porque si te pierdo, no habrá aire suficiente para seguir respirando». «Volveré, Isabela. Si no, el viento te lo dirá». Cabalgó durante horas bajo un cielo rojo. Cuando llegó al lugar del enfrentamiento, el fuego aún ardía. Los cuerpos de varios soldados yacían esparcidos por el suelo, y entre ellos, el de Chayton. A su lado, un pañuelo manchado de sangre ondeaba con el sello del ejército.
Tellona se arrodilló, con el rostro ensombrecido. «No te escuchaste a ti mismo», murmuró. «La guerra se llevó también tu alma». Entonces escuchó una voz detrás de él. «Yo también he perdido a mis hombres. Apache». El coronel Ramírez emergió entre el humo, con el uniforme rasgado y el rostro ennegrecido por el fuego. Tenía el fusil apuntado directamente hacia él. «Esta vez no escaparás». «Tal vez no», respondió Tellona, «pero nunca me verás de rodillas». Ambos se lanzaron uno contra otro, como si el tiempo se detuviera. Ramírez disparó, pero Tellona esquivó el tiro y lo embistió, derribándolo al suelo. El arma cayó al barro. Lucharon cuerpo a cuerpo, gruñendo, rodando entre las brasas. El coronel logró sacar un cuchillo, pero el apache lo desarmó con un golpe en la muñeca. Lo sujetó por el cuello y lo miró a los ojos. «Tu odio no te dio más poder», dijo Tellona con voz ronca. «Solo te robó el alma». «¿Y tú?», escupió Ramírez. «¿Qué te dio ese amor maldito?» «La libertad que tú nunca tendrás». En ese momento, un disparo sonó. Ramírez se estremeció y cayó de rodillas, con los ojos abiertos de sorpresa. Detrás de él, Isabela sostenía el rifle de Chayton, temblando. «Nadie más matará por mí», dijo ella con voz quebrada. Tellona la tomó de los hombros y la abrazó con fuerza. El coronel cayó lentamente al suelo, con el rostro vuelto hacia el cielo. En sus labios, una mueca que parecía más alivio que rabia. El viento sopló con fuerza, apagando las llamas y llevando consigo el último eco de la batalla. Esa noche, enterraron a Chayton y al coronel bajo el mismo árbol. Isabela rezó en silencio, mientras Tellona colocaba una piedra sobre cada tumba. «¿Por qué juntos?», preguntó ella. «Porque ambos murieron prisioneros del mismo odio. Que la tierra los haga iguales, al fin». El valle volvió a quedar en silencio. Solo el murmullo del río acompañó sus pensamientos. Tellona se sentó junto a Isabela, tomando su mano. «Ahora sí», dijo ella. «¿Terminó la guerra?». «Por fuera, tal vez», respondió él. «Pero dentro de mí aún hay fuego. Entonces que ese fuego sirva para construir, no para destruir». Ella apoyó la cabeza en su hombro. El sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos dorados. Por primera vez, no sintieron miedo del futuro. Sabían que lo que venía no sería fácil, pero también comprendieron que el amor, cuando nace entre las ruinas, es más fuerte que cualquier espada. Al caer la noche, Tellona sopló de nuevo su flauta. El sonido viajó por el valle, acariciando el aire, y cuando Isabela cerró los ojos, juró que podía escuchar, entre el canto del viento, las voces de los que ya no estaban, bendiciendo su amor desde la eternidad. Sin embargo, más allá del horizonte, una nueva amenaza crecía. En el fuerte de San Miguel, un nuevo comandante llegaba para reemplazar al coronel caído. Traía consigo órdenes directas desde la capital: exterminar los últimos refugios apaches. La sombra de la guerra aún no se había ido, y el viento, fiel mensajero de los presagios, comenzaba a cambiar de dirección. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa. En el valle, el aire olía a humedad y a silencio, un silencio pesado, como si la tierra contuviera la respiración antes de un nuevo golpe del destino. Isabela despertó sobresaltada. Había soñado con fuego y caballos. A su lado, Tellona dormía profundamente, agotado por las heridas y los días sin descanso. Ella lo observó y por un momento el amor la llenó de calma. Pero aquella calma fue breve. En la distancia se escuchó el eco de un cuerno militar. El sonido era inconfundible. Las tropas regresaban. El nuevo comandante había llegado antes de lo esperado. Isabela corrió afuera
y vio columnas de humo ascendiendo más allá del bosque. La realidad la golpeó con fuerza. La guerra no había terminado. Corrió de nuevo hacia la choza y agitó el hombro de Telloná. «¡Despierta! ¡Vienen por nosotros!». Él abrió los ojos, con la mirada aún perdida entre sueños. «¿Cuántos?». «No lo sé, pero no son pocos». Telloná se levantó despacio, su cuerpo resentido por las heridas. Tomó su arco, el mismo que había usado desde su juventud, y lo miró como si fuera un viejo amigo. «Siempre vuelven», dijo con voz baja. «Los hombres no soportan ver algo que no pueden controlar». «¿Qué haremos?», preguntó Isabela, con miedo, pero sin perder la firmeza. «No huiremos más. Si este es nuestro destino, lo enfrentaremos juntos». El sol apenas se filtraba entre las nubes, cuando divisaron a los primeros soldados avanzando por el sendero. A la cabeza iba el nuevo comandante, un hombre joven, de mirada fría, con una cruz de plata colgada del cuello. Se llamaba Capitán Herrera, y su reputación lo precedía. Era un cazador de apaches, hijo de un hacendado que había perdido sus tierras por los ataques de las tribus del norte. Su odio era heredado, pero ardía con fuego propio. Mientras las tropas se acercaban, Isabela recogió lo poco que podían cargar: agua, un trozo de pan, la flauta de Telloná. «No pienso verte morir por ellos», dijo temblando. «Si lo hacen, que sea sobre mi cuerpo». «No, Isabela», respondió él. «Si caigo, no me llores. Prométeme que seguirás, que vivirás por mí». «No sé vivir sin ti». «Entonces aprende», susurró él, rozando su mejilla. «El viento te enseñará». Cuando los soldados cruzaron el primer claro, Telloná disparó una flecha que silbó en el aire y se clavó en el árbol junto al capitán. Era una advertencia, no un ataque. «¡Retrocedan!», gritó con voz firme desde las rocas. «No busquen más sangre. Ya no hay guerra aquí». Herrera rió con desprecio. «No vine por guerra, apache. Vine por justicia». «¿Y la justicia mata mujeres?», preguntó Isabela, apareciendo a su lado. «La justicia limpia el pecado», respondió el capitán, apuntando su rifle. El primer disparo rompió la quietud del bosque. Telloná empujó a Isabela hacia el suelo. La bala se incrustó en la piedra detrás de ellos. La lucha comenzó. El sonido de los disparos resonó por todo el valle. Telloná se movía entre los árboles, invisible como un espectro. Cada flecha que lanzaba era una respiración de rabia contenida. Pero eran demasiados. Los soldados avanzaban, quemando el bosque a su paso. Isabela corrió hacia el río, intentando distraerlos. Gritó su nombre, atrayendo las miradas. Uno de los hombres la alcanzó y la sujetó con violencia. «Aquí está la mujer», gritó. El capitán Herrera sonrió. «Tráiganla. El apache saldrá por ella». Telloná apareció entre el humo, con el rostro ennegrecido por el fuego. Tenía el arco roto y una herida en el costado. Caminó hacia ellos sin miedo. «Suéltala», dijo, con voz de trueno. «No hasta que me des tu vida», respondió el capitán. «Ya la tienes», dijo Telloná, avanzando un paso más. «Desde que los tuyos mataron a mis hermanos, mi vida no me pertenece, pero ella no morirá por mi culpa». En un movimiento rápido, Telloná se lanzó sobre el capitán. La lucha fue brutal. Los golpes resonaron entre los árboles. Herrera intentó apuñalarlo, pero el apache lo desarmó y lo arrojó al suelo. En ese momento, otro soldado apuntó su fusil hacia Isabela. Un disparo sonó, y ella cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. Telloná gritó, un grito tan profundo que el bosque pareció detenerse. Corrió hacia ella, la sostuvo entre sus brazos. La sangre le manchó las manos, caliente y espesa. «No», susurró, «no me dejes. El viento siempre te llevará».
murmuró Isabela, apenas audible. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban el cielo que se abría sobre ellos. Herrera se levantó tambaleante y apuntó su arma, pero Telloná no lo miró. Sostuvo a Isabela contra su pecho, besando su frente. Luego levantó la vista y en sus ojos había una calma terrible, la de quien ya no teme morir. «Ya no hay nada que puedas arrebatarme», dijo, y se lanzó contra el capitán. Ambos cayeron por el borde del acantilado, desapareciendo entre la niebla. Los soldados corrieron hasta el borde, pero solo vieron el río rugiendo abajo. Nadie sobreviviría a esa caída, pensaron. Horas más tarde, la lluvia volvió. Los hombres se retiraron, dejando atrás el valle destruido. Sobre la tierra húmeda, junto a la choza, la flauta de Telloná seguía intacta. El viento soplaba a través de ella, creando un sonido leve, casi humano, que parecía un lamento. Y mientras el sol se ponía, el valle entero pareció inclinarse en silencio, como si la naturaleza guardara duelo. Sin embargo, bajo las aguas del río, entre la corriente que se perdía hacia el norte, algo se movía. Un cuerpo aferrado a una roca, respirando con dificultad. El viento, fiel guardián de las promesas, aún no había dejado que todo terminara. El destino tenía preparada una última revelación. El amanecer cubría el río con una luz dorada cuando Telloná abrió los ojos. El agua fría le había mantenido con vida, arrastrándolo kilómetros corriente abajo hasta quedar atrapado entre unas raíces. Cada respiración era un esfuerzo, pero el eco de una voz seguía resonando en su mente. El viento siempre te llevará. Se aferró a esa promesa como quien se aferra a la última chispa de fuego en medio de la noche. Lentamente se incorporó. Su cuerpo estaba herido, pero no roto. Había sobrevivido, aunque no sabía para qué. Caminó descalzo por la orilla hasta encontrar una pequeña cueva. El valle ardía en la distancia, y sobre la bruma aún podía ver el humo del lugar donde ella había caído. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. No lloró. Los guerreros no lloraban. Pero dentro de él, algo se quebró con un sonido que el viento pareció comprender. Allí, entre el silencio y el dolor, juró no dejar que su historia muriera con ella. Pasaron los días. El ejército se retiró del territorio, dejando ruinas y cruces improvisadas. El capitán Herrera nunca fue encontrado. En San Miguel del Cobre, las mujeres rezaban por los muertos, y los hombres evitaban hablar del apache que había sobrevivido a la caída. Pero en el norte, entre las montañas, comenzaron los rumores. Decían que un espíritu caminaba bajo la luna, un hombre con el rostro pintado de ceniza, que ayudaba a los heridos, que alimentaba a los niños huérfanos y desaparecía antes del amanecer. Algunos lo llamaban el viento del valle. Otros, simplemente, el que aún ama. Una tarde, mientras descendía por la ladera en busca de hierbas medicinales, Telloná escuchó un canto suave. Era una melodía que conocía bien. La flauta. Siguió el sonido hasta un claro, donde el río formaba un remanso de agua cristalina. Allí, sobre una roca, encontró la flauta de madera, la misma que había tallado con sus manos. La tomó con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. Al tocarla, el aire pareció detenerse. Un soplo de viento acarició su rostro, trayendo consigo una voz apenas audible. «No me busques entre los vivos, porque en el viento te acompaño». El guerrero cerró los ojos. Sintió la presencia de Isabela como un perfume invisible, como una caricia sobre el alma. Entonces comprendió que el amor no era una cadena que unía cuerpos, sino un lazo que trascendía la muerte, y que mientras él siguiera recordándola, ella seguiría existiendo. Esa noche encendió una hoguera y colocó la flauta sobre las brasas,
dejando que el humo se elevara hacia el cielo. «El viento te llevará, Isabela», susurró, «y yo iré donde tú soples». Con el paso del tiempo, los inviernos se volvieron más duros, pero el valle volvió a florecer. Los animales regresaron, las aves construyeron nidos, y las flores silvestres cubrieron el suelo que antes había visto sangre. Los viajeros que cruzaban la sierra contaban historias sobre un apache solitario que ayudaba a quien lo necesitara, pero nunca aceptaba comida ni cobijo. «Dice que su alma pertenece al viento», murmuraban. Una noche, muchos años después, un niño se perdió en el bosque. Llovía con fuerza, y los truenos hacían temblar los árboles. El pequeño lloraba, tiritando de miedo, cuando de pronto una figura apareció entre la oscuridad. Un hombre alto, con el cabello gris y la mirada profunda. Lo cubrió con su manta y lo llevó a un refugio bajo una roca. «¿Quién eres?», preguntó el niño, con voz temblorosa. «Solo el viento, pequeño», respondió el apache con una sonrisa leve. «¿Y por qué me ayudas?». «Porque alguien, hace mucho tiempo, me enseñó que el amor nunca se pierde». Cuando el niño despertó al amanecer, el hombre ya no estaba. En su lugar, sobre la hierba húmeda, encontró una flauta de madera. Al soplarla, el sonido se elevó suave y puro, como si el valle entero respirara con él. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba entre los pinos, los aldeanos juraban escuchar esa melodía, una nota triste y hermosa que parecía venir de muy lejos. Decían que era el alma de Telloná despidiéndose del mundo, o quizás reencontrándose con ella, con Isabela, en algún lugar donde la guerra no existía. En el pueblo, una cruz de madera marcaba el sitio donde cayó la joven Montoya. Nadie la olvidó. Las mujeres dejaban flores frescas, los niños se persignaban y los ancianos contaban su historia, la de una mujer que amó a un apache más allá del miedo y de un hombre que aprendió a perdonar en nombre del amor. Con los años, la historia se volvió leyenda. Algunos la llamaban tragedia, otros milagro. Pero quienes conocían el sonido del viento sabían la verdad, que en cada ráfaga que cruzaba la sierra viajaban dos almas unidas para siempre. Cuando el último rayo del sol se escondió detrás de las montañas, el valle guardó silencio. Solo el viento siguió su curso, deslizándose entre los árboles, acariciando las aguas del río, llevando consigo la misma melodía que había nacido del corazón de un apache enamorado. Y así, el viento siguió soplando, porque el amor, como el viento, no se ve, pero nunca muere. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.